Bueno, una vez más, seguimos con las charlas científicas virtuales del Cuerpo Médico. En esta oportunidad tenemos el honor de presentar a la doctora Ana María Siguaduro, del Servicio de Cardiología Perioperatoria, que está como ponente, donde tocará el tema ventilación mecánica, conceptos básicos en pacientes COVID-19. Y como moderador tenemos al doctor José Luis Tapia, que es jefe del Servicio de Cardiología Perioperatoria. Doctora Ana María Siguaduro, por favor. Bien, buenos días. En primer lugar, agradezco al Cuerpo Médico INCOR por haberme invitado para conversar un poco sobre los conceptos básicos del manejo ventilatorio en COVID-19. Como todos sabemos, en INCOR estamos ya bastante habituados a manejar pacientes de alta complejidad, con múltiples comorbilidades, en algunos casos falla multisistémica, y por ende varios o algunos de estos pacientes han cursado con falla respiratoria aguda en las diferentes áreas de nuestra institución y por ende algunos también han cursado con distrés respiratorio. Bien, con la curva de nuevos casos en ascenso y las unidades de cuidados críticos saturados, es que se ha ido incluyendo cada vez más áreas críticas para apoyar en el manejo de estos pacientes. Y debido al overlap que existe entre cardiología y medicina intensiva, pues somos los cardiólogos los primeros en ser llamados para apoyar en el manejo de estos pacientes. De esta manera es que se produjo el reencuentro de la cardiología con la ventilación mecánica y que muchas veces no se limita a la participación de cardiólogos intensivistas, sino que también a subespecialidades como electrofisiología y ecocardiografía. Bien, es en este contexto que recibimos a uno de nuestros primeros pacientes, un pacientito varón de 53 años, esto fue en el mes de abril, que cursó ya con 2 semanas de síntomas respiratorios en casa y una semana de disnea en su casa, como muchos de los pacientes de nuestra localidad, de nuestra región, que llegan realmente un poco tardíamente. Nuestro pacientito llegó con una frecuencia respiratoria de 28, saturando 88%, con estas funciones vitales y con estas imágenes de tomografía. Y bueno, estas imágenes más una prueba rápida positiva para COVID, fue así que nos inauguramos en el manejo de COVID-19 en INCOR. Seguramente muchos colegas viendo las imágenes están pensando que son imágenes que se parecen mucho al fenotipo H descrito por Dr. Gattinoni, probablemente estarán intuyendo que el paciente requiera intubación y manejo ventilatorio. Y bueno, es en esta parte de la intubación que Dr. Tobin en su publicación menciona que pacientes en realidad no deberían ser solo intubados por un patrón radiológico o tomográfico o de repente por un corte en la frecuencia respiratoria o por un corte en la saturación. Y en realidad nos lleva a la reflexión que debemos continuar evaluando a los pacientes de manera integral, viendo si es que tienen alteración de conciencia, viendo el grado de compromiso hemodinámico, el grado de acidosis que pudiera presentar el uso de musculatura accesoria, y que tanto drive respiratorio presenta, que tanto esfuerzo presenta, que finalmente más probablemente esto sea lo que nos lleve a intubar o no a los pacientes. Bien, ¿y cómo lo definimos? Lo definimos como ARS, lo definimos como CARS, que es ARS relacionado a COVID, lo manejamos como ARS. Bueno, pues hay algunos detalles a considerar, como por ejemplo que este distrés respiratorio parece incluir un componente vascular importante que podría implicar un manejo diferente al que habitualmente se aplica en los pacientes
ARS, ¿no? Porque no siempre un paciente que venga con PAFIs muy bajos y sea catalogado como ARS severo, no siempre va a ser beneficiado de uso de altos niveles de PIB. Bien, nuestro pacientito finalmente recibió soporte oxigenatorio, se intentó inclusive pronoconsciente, no fue intubado de buenas a primeras. Sin embargo, en poco tiempo finalmente se le intubó y obviamente requirió manejo ventilatorio. En nuestra institución ya estamos bastante habituados a setear nuestros parámetros con una frecuencia respiratoria entre 16 y 20 más o menos. Estamos habituados a manejar volúmenes tidales entre 6 y 8 por kilo predicho. Y solemos iniciar la titulación de PIB entre 8 y 10. Y estamos también habituados a iniciar FIO2 100% o un mínimo de 60%. En las unidades de cuidados intensivos también estamos ya un poco más familiarizados con los conceptos de driving pressure, de presión meseta y de titulación de PIB, para lo cual solemos acudir más frecuentemente a la tabla del ARSNet. Sin embargo, algunos conceptos básicos del manejo ventilatorio van a hacer que en el manejo de estos pacientes ya no nos peguemos tanto o tan estrictamente a esta tabla, ¿no? Ahora, para los colegas que habitualmente no trabajaban con pacientes en ventilación mecánica y que ahora buenamente están apoyando en el área COVID, se ha elaborado también un pequeño video tutorial para hacer un recuerdo sobre la pausa inspiratoria, sobre cómo realizar la pausa expiratoria y cómo calcular la presión meseta, compliance, etc. Bien, en el seguimiento de estos pacientes definitivamente debemos seguir el ejemplo de algunos colegas de mi servicio, que siempre están checando las curvas, que siempre, aunque sea de reojito, están pendientes de los lazos, ¿no? Entonces ellos nos dan el ejemplo, ya que en estos pacientes debemos siempre estar revisando que no haya fugas de aire, que no haya autopic cuando incremento la frecuencia respiratoria. Aprovecho también para mencionar que el flujo está directamente o está relacionado con el tiempo inspiratorio, el cual yo lo puedo setear en nuestro ventilador Galileo, seteando la relación inspiración-expiración. Este ventilador fue el que fue asignado para el área COVID. También debo verificar que la resistencia no esté incrementada. Debo revisar las curvas para ver cómo está mi compliance, si tiende a ser más normal, si está disminuido. Debo revisar, sobre todo en los destetes, que no haya un incremento de trabajo respiratorio, verificar si mi seteo de ventilador debo modificarlo. Además, debo asegurar una adecuada sincronía paciente-ventilador, corregirlo si es necesario. En algunos casos, inclusive, tendré que usar muy probablemente este bloqueo neuromuscular. Bien, en relación al índice de estrés, en realidad el cálculo exacto de este índice se realiza con una sonda esofágica midiendo la presión transpulmonar. Sin embargo, hay una forma cualitativa de valorarla en el modo volumen con flujo cuadrado en la onda de presión de la vía aérea, lo que me va a permitir ventilar al paciente en una zona más segura y me va a permitir ajustar el PIB si es necesario. Normalmente el índice de estrés se encuentra en unos valores entre 0.9 y 1.1 con esta gráfica. Sin embargo, cuando tenemos un índice de estrés mayor de 1, que más o menos dibuja esta gráfica, nosotros debemos sospechar en sobredistensión alveolar y por ende tendremos que tratar de disminuir un poco el PIB o volumen tidal.
En relación a un índice de estrés por debajo de 1, esto muy probablemente nos esté hablando de mayor colapso alveolar y por ende yo probablemente debiera incrementar un poco el PIB. Bien, pero ¿cómo es el perfil de manejo reportado en otros centros? Por ejemplo, en esta serie de la región de Lombardía, en Italia, ellos han reportado que en las unidades de cuidados críticos reciben pacientes de alrededor de 60 años, que es más o menos una población similar a la que estamos habituados a manejar en INCOR. También PAFIs entre 100 y 150, que también son más o menos los PAFIs con los que hemos ingresado en INCOR, tal vez un poquito más. Ellos inician o arrancan con un FIO2 entre 60 y 100, similar a lo que nosotros hacemos, pero ellos sí han estado usando una estrategia de PIB un poco mayor al que nosotros estamos habituados a manejar. Nosotros habitualmente manejamos un rango de PIB entre 8 y 12, salvo algunas excepciones, pero ellos han optado por una estrategia de PIB alto. Otro de los países que también ha reportado estrategias de PIB más moderado es nuestro vecino país de Chile, que también a la vez ha reportado una mortalidad un poco más baja. Bien, en este reporte que salió hace un par de días en Lancet, de la Universidad de Columbia, reportando la data de 2 hospitales de la ciudad de Nueva York, muestra que su mortalidad es de alrededor de 39%, su población también estaba alrededor de los 60 años. La mayoría de sus pacientes críticos, casi un 80%, requirieron ventilación mecánica. Ellos también optaron aparentemente por una estrategia de PIB un poco más alto. Usaron un FIO2 de inicio alrededor de 100%, volúmenes tidales en promedio de 6.2, con ventilación minuto de 8, una presión plató promedio de 27, encontraron una compliance promedio de 27 también, semejante a algunos pacientes que han estado ingresando al área COVID. Driving pressure de 15 en promedio, requirieron en un 25% un bloqueo neuromuscular en forma temprana, en un 11% requirieron óxido nítrico inhalado, 17% fueron a prono, 3% fueron a ECMO. Realizaron finalmente traqueostomía en el 8% de los casos, casi un 65%, un poco más de 65% requirió vasopresores y alrededor de 30% terapia de reemplazo renal. ¿Alguien podrá retirar esa línea? No, bueno, hay una línea ahí que no sé cómo se ha dibujado. Bien, me encantaría mucho hablar sobre el manejo de PIB individualizado con tomografía de impedancia eléctrica y cómo con esto yo puedo titular un PIB que sea ideal y que no implique que haya mucha sobredistensión ni tampoco mucho colapso alveolar. Entonces yo puedo ubicar un PIB mucho más apropiado para mi paciente también. Nos gustaría contar con una sonda esofágica para medir la presión transpulmonar y de esta manera titular el PIB de manera un poco más exacta. Sin embargo, no contamos con estas herramientas y entonces nos toca en realidad repasar los conceptos más básicos que nos permitan el mejor manejo posible con los recursos que disponemos en este momento. Y es así que empezamos a comentar un poco desde la fisiopatología. En imagen mostramos la clásica fisiología de Arns con sus fases exudativa, proliferativa y fibrosa. Sin embargo, esta imagen me va a ayudar un poquito a explicar lo que ocurre en COVID. Los estudios anátomo-patológicos de COVID han descrito grandes cantidades de infiltrado inflamatorio. También va a ocurrir la activación de los macrófagos en los alvéolos, la activación de los neutrófilos.
que van a generar una reacción inmunológica excesiva con el protagonismo de la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, que van a desencadenar una tormenta de citoquinas, y que junto con los neutrófilos y las células T citotóxicas van a generar un daño tisular extenso, que me van a finalmente incrementar el edema pulmonar. Otro hallazgo constante son los depósitos de fibrina en espacios aéreos y parénquima pulmonar. Sabemos que estos pacientes se presentan con un dímero D incrementado, fibrinógeno incrementado, y es que lo que ocurre es que hay una injuria endotelial significativa. Recordemos que las células endoteliales representan 1/3 de las células del pulmón. Bueno, y estos pacientes van a tener una alteración de la coagulación y de los sistemas fibrinolíticos, dado que el factor tisular expuesto va a promover el depósito de fibrina. El incremento del inhibidor del activador del plasminógeno va a generar finalmente un estado hipofibrinolítico, y esto obviamente va a promover la formación de microtrombos y macrotrombos, que son parte de los hallazgos de estos pacientes. Okay. Otra cosa adicional que quería mencionar con esta figura es que muchos pacientes, si bien es cierto, van a la recuperación, hay algunos pacientes que van hacia la fibrosis, y va a depender mucho de la estrategia ventilatoria que usemos, del tiempo en ventilación mecánica, para que estos pacientes vayan a fibrosis. Y bueno, eso obviamente no es lo ideal, porque eso también ensombrece el pronóstico del paciente. Ok, otro de los aspectos fisiológicos a considerar es la vasoconstricción hipóxica. Las variaciones regionales de la ventilación van a producir también cambios en la distribución de flujo. Cuando en las unidades alveolares disminuye la ventilación y se reduce la PO2, se produce una vasoconstricción local que reduce la perfusión de estas unidades, y el flujo se va a desviar hacia las unidades mejor ventiladas. Aparentemente este mecanismo o la formación de microtrombos va a ser la que va a explicar finalmente, la que podría explicar finalmente aquel fenotipo L planteado por Dr. Gattinoni. Todavía está pendiente la confirmación histológica de estos dos fenotipos para corroborar si realmente existen como tal, o si es que es simplemente la progresión de una misma enfermedad, y tal vez estos son los estadios más tempranos y el ARS como tal los estadios más tardíos. Ok, bueno, también sabemos que el compromiso en realidad en COVID es multisistémico, con falla, que puede presentar falla multiorgánica, pero esto es algo también a lo que estamos habituados a manejar, así que no vamos a entrar en mucho detalle al respecto. Bien, el ventilador mecánico, si bien es cierto me puede ayudar a salvar vidas, también me puede producir daño. BILI es la lesión pulmonar aguda inducida directamente por el ventilador mecánico. El concepto fisiológico va a basarse en la sobredistensión, shear estrés y atelectrauma que pueda presentar o que se genera sobre los alvéolos. Y entonces, el objetivo de la ventilación mecánica va a ser lograr un adecuado intercambio gaseoso, minimizando al máximo la injuria pulmonar a través de las diferentes estrategias de ventilación mecánica. Y es así que muchos estudios ya han demostrado que una estrategia de ventilación con volúmenes tidales bajos, volúmenes corrientes, disminuyen la mortalidad en los pacientes con distrés respiratorio. En este estudio importante, conocido también por ustedes, por ejemplo, el NN3 incluso el NNT fue incluso de 3, ¿no? Al parecer también antes del año 2000, los pacientes solían ser ventilados con volúmenes tidales por encima de 10 ml kilo. En este estudio usaron entre 10 y 15, hay descripciones de uso hasta de 20 ml kilo, que es algo que ya muchos de nosotros no hemos
ya no hemos visto o no lo hemos aprendido de esa manera, ¿no? Uno de los precursores fue el doctor Amato, que en el año 98, ya siguiendo los conceptos de Baby Lung, planteaba usar un menor volumen tidal para ventilar una menor superficie de parénquima funcional, y es así que, bueno, finalmente en este trial se demostró una menor mortalidad con volúmenes tidales más bajos. Otro de los conceptos importantes a recordar, sobre todo para los pacientes que van a ser intubados o para los pacientes extubados, es el Patient Self-Inflicted Lung Injury, que en realidad es el esfuerzo espontáneo vigoroso que podría empeorar la injuria pulmonar, mientras que al mismo tiempo la intensidad del esfuerzo parece ser difícil de controlar cuando la injuria es severa, y se produce un círculo vicioso en el que la injuria inicial va a incrementar la permeabilidad capilar, que a su vez va a incrementar el edema pulmonar, va a empeorar el intercambio gaseoso, incrementar el dry respiratorio, que me va a producir una mayor injuria, una mayor permeabilidad capilar, mayor edema, y así continuamos en un círculo vicioso que debe ser interrumpido, y es por eso que se plantea, o algunos autores han planteado, una intubación precoz de estos pacientes cortando este círculo vicioso, y en algunos casos se ha requerido, se ha visto la necesidad de bloqueo neuromuscular para cortar justamente este círculo vicioso y se empeore el estrés que ya estamos teniendo en estos pacientes. Bueno, el efecto benéfico del PIP también ha sido demostrado, tiene un efecto protector, pero sobre todo en los pacientes en quienes usamos volúmenes tidales más disminuidos, más bajos, sobre todo durante la aplicación de niveles de PIP más altos. Este efecto benéfico sobre todo se va a observar en los pacientes obesos, que son los de mayor riesgo y los de peor pronóstico en esta pandemia COVID, y está bastante demostrado que niveles altos de PIP disminuyen de manera significativa la mortalidad comparado con los pacientes no obesos. Bien, recientemente el grado de Billy se ha relacionado con la cantidad de energía transferida desde el ventilador mecánico hacia el sistema respiratorio dentro de un periodo de tiempo determinado, y esto se le llama potencia mecánica, que tiene como componentes parámetros establecidos por el médico, como el volumen tidal, la presión de vía aérea, el flujo de aire inspiratorio, la frecuencia respiratoria y el PIP, más variables dependientes del paciente, como la presión pico, la presión plató y driving pressure. Y este reporte este estudio nos ha ayudado también para enfatizar el parámetro respiratorio, ya que es un factor relevante debido a que disminuye la probabilidad de ergotrauma. Y estudios experimentales también al respecto que han demostrado que a mayor frecuencia respiratoria, mayor daño estoy generando. Bien, este concepto ya es también bastante conocido por ustedes. Sabemos que la disminución de driving pressure debido a cambios que yo pueda realizar en el ventilador se van a asociar fuertemente a un incremento de sobrevida. La disminución del driving pressure va a ser el resultado directo de la apertura del pulmón, lo cual me va a incrementar la capacidad residual funcional. Sabemos que el corte es más o menos alrededor de 15, y es por esto que buscamos nosotros siempre ventilar a los pacientes con un driving pressure por debajo de este valor, si es posible por debajo de 14. Ok, en relación a las maniobras de reclutamiento, debemos conversar un poco sobre el concepto de pulmón abierto. El sustento es que se debe minimizar el shear stress y el atelectrauma. El concepto de pulmón abierto es un método de ventilación que tradicionalmente consiste en una maniobra de reclutamiento para abrir el pulmón colapsado
y usar PIB alto para mantener la estabilidad alveolar. Un ejemplo muy elegante de la apertura de la región dorsal, aunque no usando presiones elevadas, va a ser la aplicación de la posición prona. Y obviamente este estudio también es bastante conocido, en el que se dividieron dos grupos de pacientes, 237 en posición prono versus 229 en posición supino, con PAFIs menores de 150, demostrando una mortalidad a 28 días de 16% versus 32%. El NNT para este estudio fue de 11, y fue así que se demostró el efecto benéfico de la posición prona. Lo que ocurre es que en la posición supina, el peso ventral de los pulmones, corazón y víscera abdominal van a incrementar la presión pleural en las regiones dorsales del pulmón. Recordemos que la presión transpulmonar es la presión de vía aérea menos la presión pleural. Y entonces esta disminución de la presión transpulmonar va a disminuir la fuerza de distensión. Además, en el distrés respiratorio, el edema pulmonar va a incrementar gradualmente la masa pulmonar y parte del pulmón prácticamente va a colapsar bajo su propio peso, y la ventilación que nosotros demos va a redistribuirse al baby lung. Ok, y los mecanismos propuestos de respuesta a la ventilación prona, como podemos ver, es que estos alvéolos de la región dorsal van a ser reaereados y se va a generar una gradiente de la presión pleural más homogénea, tanto a nivel ventrodorsal como cefalocaudal. Como habrán visto en sus pacientes pronados, también se mejora el drenaje bronquial y se mejora el efecto de los medicamentos aerolizados. También va a haber una mejora de la perfusión que ha sido demostrada también, en la que en posición prona hay una distribución mucho más homogénea que en la posición supina, cuya perfusión se va hacia las zonas menos aereadas. Entonces vamos a tener como un resultado una mejora de la ventilación, perfusión y la oxigenación, y es por ello que la Organización Mundial de la Salud recomienda fuertemente la pronación para los pacientes COVID positivos. Ok, muchos colegas estaban bastante interesados en aprender a realizar las maniobras de reclutamiento, tanto la escalonada como la tradicional, de la mejor manera o la manera más adecuada. Sin embargo, es bueno recordar que en el Surviving COVID recomiendan de manera fuerte no usar la maniobra escalonada, básicamente debido a la falta de evidencia que me demuestre la disminución de la mortalidad usando estas maniobras. Y si bien hay algunos metaanálisis que han demostrado su efecto benéfico en la disminución de la mortalidad, hay algunos otros estudios como este que incluyó 120 unidades de cuidados intensivos en países de Latinoamérica como Brasil, hospitales de Colombia, de Argentina. Incluyó 1.010 pacientes con distrés moderado a severo, PAFI menor de 150, y que tuvo como objetivo comparar las maniobras de reclutamiento con un PIB titulado según el mejor compliance, comparándolos con el protocolo del ARSNet. Y lo que encontraron fue que se produjo un incremento de la mortalidad para los pacientes que habían recibido la maniobra de reclutamiento. Y en realidad, bueno, su protocolo permitió incrementos de presión de hasta 60 centímetros de agua, que luego de atender los 3 primeros paros cardíacos, lo modificó para alcanzar una presión de 50 centímetros de agua, algo que ya no se estila utilizar tanto, y fue un poco criticado debido a que en el análisis de subgrupos se vio que en realidad no había tanta diferencia en mortalidad en aquellos que presentaban PAFIs menores o que eran
realmente severos, con PAFIs menores de 100%, y que se veía que el incremento de mortalidad estaba más relacionado con haber incluido pacientes con ARS moderado. Y ese estudio justamente había incluido 59% de sus pacientes eran ARS moderado. ¿Y qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay una sobredistensión en los pacientes que tienen ARS moderado. Un incremento de la presión plató en ARS moderado va a generar un insignificante tejido reclutado a un costo de una sobredistensión importante. Entonces, esto va a generar, obviamente, o va a empeorar, obviamente, el pronóstico de estos pacientes. Y bueno, esta es una de las explicaciones que le han dado como probable para los hallazgos de este estudio, de la TRIA. Ahora, este estudio tampoco diferenció a pacientes respondedores de pacientes no respondedores. Eso vamos a comentarlo un poco más adelante. Y antes de las siguientes láminas, quiero aclarar este punto sobre la presión plató. Y es que la presión plató en realidad se ejerce sobre todo el sistema respiratorio. Y eso va a incluir a los pulmones y a la pared torácica. La elastancia de la pared torácica va a variar de paciente a paciente con distrés respiratorio y va a contribuir entre un 20 y un 50% a la elastancia total del sistema respiratorio. Por ejemplo, una presión plató de 30 centímetros de agua, que es la máxima recomendada por el protocolo del ARSNet, ejercida en una pared torácica rígida, que me va a contribuir con el 50% de la elastancia total del sistema respiratorio, me va a producir una presión transpulmonar en realidad de 15 centímetros de agua. Mientras que una presión plató similar de 30 en una pared torácica normal, que me va a contribuir con el 20% de la elastancia total del sistema respiratorio, me va a producir una presión transpulmonar de 24 centímetros de agua. Por tanto, la presión plató me va a proporcionar en realidad poca información sobre la presión transpulmonar, es decir, sobre la presión o la fuerza de distensión en el pulmón. Bien, cuando tenemos un paciente con hipoxemia refractaria severa, nosotros solo tenemos tres caminos. O mantenemos el ARSNet protocol y aceptamos la hipoxemia, o vamos pensando en ECMO venovenoso, o manejamos la parte ventilatoria según el concepto de pulmón abierto y por ende aceptamos presiones de vía aérea mayores de 30 centímetros de agua. En relación al ECMO, Eolia Trial, por ejemplo, no demostró disminución de mortalidad comparando ECMO versus ARSNet Protocol. Bueno, sobre ECMO en realidad no voy a conversar mucho, ya que hay una charla a cargo de doctor Lescano que va a extender un poco este tema. Pero sí me va a servir para explicar algunos detalles. Y es que la presión inspiratoria está limitada por la presión transpulmonar en vez de la presión plató. La presión transpulmonar se estima con un catéter balón esofágico y una presión transpulmonar inspiratoria de menos de 25 es la que va a ser considerada protectiva independientemente de la presión plató. Ok, y en este estudio se midió la presión transpulmonar a 14 pacientes, la mitad de los cuales presentó una presión transpulmonar mayor de 25 y estos pacientes fueron asignados a ECMO. Pero el resto de pacientes que presentó una presión transpulmonar de menos de 25 centímetros de agua, a ellos se les incrementó el PIB de 17 hasta 22, hasta lograr una presión transpulmonar igual a 25. Y entonces los autores aceptaron presiones de vía aérea de hasta 38 centímetros de agua, y en estos pacientes la oxigenación mejoró y no requirieron ECMO venovenoso. Y entonces es muy importante distinguir a los pacientes que son respondedores de los pacientes que no son respondedores, sobre todo para prevenir la sobredistensión.
Y entonces los pacientes respondedores serán aquellos que tienen un incremento, muestran un incremento en la oxigenación, mejoran su compliance y reducen significativamente su driving pressure. Recordemos que la disminución de driving pressure va a ser el resultado directo de la apertura del pulmón, que va a incrementar la capacidad residual funcional. Y mantener un driving pressure por debajo de 15 o bajo en general, pero de forma estable, parece ser incluso más importante que el valor absoluto en sí. Y obviamente los no respondedores serán aquellos que no incrementan su capacidad residual funcional con las maniobras de reclutamiento, y en este grupo de pacientes no debería ser incrementado el PIB, dado que lo único que voy a lograr es un resultado de sobredistensión. Ok, en nuestros ventiladores Galileo tenemos una herramienta que se llama Piviturn para aquellos que quieran curiosear un poco más sobre esta herramienta. La forma de plotear las curvas y los pasos a seguir, pueden ustedes rápidamente descargarlas del manual que está gratuito en la página de Hamilton. Pero una vez de que se plotean estas curvas, yo puedo ver si tengo una alta probabilidad o una baja probabilidad de reclutamiento. En los pacientes con capacidad de reclutamiento alta, la curva de inflación, cuando yo realice la maniobra, va a presentar una forma ascendente cóncava. También debemos fijarnos en la histéresis. La histéresis es este espacio que hay entre ambas curvas, que si yo tengo una histéresis mayor, que generalmente superior a 400, me va a decir que tengo una capacidad de reclutamiento elevada, comparada con una histéresis pequeña, ¿no? Con valores menores de histéresis, que me van a indicar que el paciente tiene una baja probabilidad de reclutamiento pulmonar. Si yo también reviso la compliance lineal, cuando tengo una compliance lineal mayor de 50, va a ser indicativo de una alta probabilidad de reclutamiento pulmonar. Bien, y cuando manejo estas presiones altas, obviamente tengo que estar muy pendiente de la interacción cardiopulmonar. El corazón y pulmón están íntimamente acoplados debido a su proximidad anatómica y por su responsabilidad de proporcionar un adecuado suministro de oxígeno en relación al consumo. La ventilación obviamente puede alterar la función cardiovascular, alterando el volumen pulmonar, la presión intratorácica e incrementando las demandas metabólicas. No olvidemos o recordemos que volúmenes pulmonares muy incrementados o muy disminuidos te pueden incrementar la resistencia vascular pulmonar, que puede haber también un impacto en la precarga del ventrículo derecho, y que los estados de hipoxemia, hipercapnia, sobre todo hipercapnia, y estados acidóticos me van a incrementar de manera significativa la resistencia y la poscarga del ventrículo derecho. Bien, ¿y cómo aplicamos esto al manejo de estos pacientes? Pues bien, aquellos pacientes que tienen una compliance un poco más cercana a la normal, el impacto se va a dar sobre todo en la precarga del ventrículo derecho. Y es que se va a observar una transmisión incrementada de presión de la vía aérea al espacio pleural, y esto va a generar que al impactar sobre la precarga podría disminuir el gasto cardíaco, y el gasto cardíaco también podría disminuir por incremento de la presión intraabdominal y colapso de la vena cava inferior que se pudiera dar en la posición prona. Y entonces en estos pacientes que tienen una sensibilidad incrementada a los cambios en la precarga, debiéramos nosotros optimizar la precarga y tener cuidado de no ser muy restrictivos en la fluidoterapia. Para el manejo de estos pacientes aún podemos valernos de la variabilidad de la presión de pulso y variabilidad de volumen latido para no tener un balance de inicio al menos no tan negativo, y tener cuidado de no generar este efecto. Sin embargo, en los pacientes que tenemos compliance más baja y que van a requerir volúmenes tidales
bajos, PIBs incrementados, que van a estar más tiempo en prono, lo que se observa es que el impacto va a ser mayor en la poscarga de ventrículo derecho. Además, estos pacientes que probablemente estén más hipoxémicos, que tengan mayor retención de CO2, muy probablemente encontremos también un incremento de resistencia vascular pulmonar con la consecuente incremento de poscarga de ventrículo derecho. En ellos, por tanto, la fluidoterapia debe ser un poco más restrictiva y debe buscar reducir el edema pulmonar. Incluso hay un estudio que ha demostrado que un balance hídrico acumulado negativo a los 7 días ha demostrado menor tiempo en ventilación mecánica de los pacientes con ARS. En estos pacientes hay que tener cuidado con la variabilidad de la presión de pulso y de volumen latido, ya que me pueden dar falsos negativos debido a los bajos volúmenes tidales y compliance, o falsos positivos debido a la disfunción de ventrículo derecho. Tal vez en ellos debamos considerar invadirlos un poco más, hacer un monitoreo hemodinámico invasivo o valorarlos por ecocardiografía. Y bien, finalmente, ¿qué nos dicen las guías para el manejo de estos pacientes? El Surviving COVID, en general, lo que nos recomienda es ventilar a los pacientes con volúmenes tidales bajos, manteniendo presión plató por debajo de 30, y ellos más bien recomiendan una estrategia de PIB alto. Sin embargo, esto fue en base a los estudios que ellos revisaron sobre la evidencia benéfica en el ARS típico. La Sociedad Peruana de Medicina Intensiva también nos orienta a la ventilación mecánica protectiva, nos recomienda no retrasar mucho la intubación orotraqueal. Nosotros podemos configurar nuestro ventilador en cualquiera de las dos modalidades más conocidas. Usar volúmenes tidales bajos, entre 4 y 8 mililitros por kilo, manteniendo presión pico menos de 35 y plató menos de 30, titulando PIB y FiO2 para obtener un adecuado intercambio gaseoso, manteniendo driving pressure menos de 18, idealmente menos de 15, con un objetivo de saturación entre 88 y 92%, frecuencias respiratorias entre 16 y 18, con una relación inspiración-expiración 1 o 2. En los pacientes que van a ventilación prona, considerarlos en aquellos con PAFIs menores de 150, inicialmente por 24 o 48 horas y posteriormente 16 por 8 por 5 días, y tener u organizar un equipo de pronación debido a que muchos de los pacientes probablemente lo requieran. Y en relación a las maniobras de reclutamiento, ellos no lo consideran de elección debido a que no ha mostrado beneficio en la mortalidad. Lo consideran básicamente como una estrategia de rescate. Ellos sí consideran que se puede hacer uso de la maniobra de rampa escalonada y sugieren que sea realizada por un equipo experto. Bien, estos estudios son bastante conocidos por todos ustedes. Sabemos que el profesor Gattinoni al inicio sacó un primer reporte en el que cuestionó si realmente estos pacientes eran un ARS típico, que fueron los primeros pacientes que llegaron a su centro, que son solamente 16 pacientes, si bien recuerdo, pero luego ya le llegaron más pacientes con el fenotipo clásico, y es así que el doctor agregó un nuevo fenotipo a su clasificación. En realidad yo lo considero como que ante la gran demanda de manejo intensivo de estos pacientes, el doctor ha tratado de simplificar a los pacientes de una forma un poco más sencilla para orientar al manejo más apropiado de estos pacientes, y es así que los clasifica en dos grupos, en aquellos con fenotipo L, que van a tener una mejor compliance, casi normal o incluso incrementada, una baja relación ventilación-perfusión, bajo peso molecular y por ende baja capacidad de reclutamiento pulmonar. También está el grupo fenotipo H, que tiene un compliance mucho más reducido, con un mayor shunt de derecha a izquierda, un mayor peso pulmonar y por ende una alta capacidad de reclutamiento pulmonar. Y a nosotros obviamente nos van a llegar con PAFIs similares a ambos fenotipos.
Y lo que recomienda doctor Gattinoni es que antes de la intubación evitemos el patient self-inflicted lung injury, que mantengamos un intercambio gaseoso adecuado, considera el prono consciente, suplemento de oxígeno, y cuando ya estamos en ventilación mecánica sugiere evitar sobre todo Billy, que ya lo hemos conversado, minimizando PIP, minimizando frecuencia respiratoria, volumen tidal, ajustándolos a un intercambio gaseoso aceptable, manteniendo el balance hídrico, reduciendo la demanda de oxígeno y considerando en algunos casos ECMO. En los tipo L sugiere usar un menor PIP, idealmente menos de 10, un volumen tidal un poco mayor, según sea necesario. De todas maneras, disminuir la demanda de oxígeno y considerar la posición prona en algunos pacientes. En el fenotipo H lo que sugiere es utilizar PIPs un poco mayores, idealmente no mayores de 15, volúmenes tidales más bajos, disminuir la demanda de oxígeno de todas maneras y implementar la posición prona. El destete lo que recomienda es evitar edema pulmonar, evitar Billy y evitar patient self-inflicted lung injury. Ok, uno de los algoritmos que hemos estado revisando y que se parece muchísimo al manejo que nosotros estamos habituados a dar en INCOR es este propuesto por la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, en el que se propone ajustar los volúmenes tidales iniciales a 6 a 8 por kilo, ajustando el PIP considerando el fenotipo, seteando la frecuencia respiratoria para un CO2 de 35 a 45, no siendo mayor de 25 idealmente, con objetivos de presión de meseta menos de 28, manteniendo driving pressure menos de 14, y que si con esto ya obtengo un PAFI más de 150, debo mantener los parámetros ventilatorios. Pero si persiste la hipoxemia, pues entonces debo empezar a considerar bloqueo neuromuscular y empezar a realizar una titulación de PIP individualizado. Si a pesar de ello mantengo mi estado de hipoxemia, valorar si tengo contraindicación para prono, y si no lo tengo, pues pensar en pronarlo, y pensar en pronarlo tal vez de manera extendida, manteniéndolo por 72 horas hasta lograr un PAFI mayor de 200, como lo hemos estado realizando. Y si tengo una hipoxemia refractaria, debemos ya pensar en ECMO. ¿No? Este es el algoritmo que también se ha propuesto para manejarlo en nuestra institución. También se han realizado algunos pasos a seguir para los colegas que no habitualmente trabajaban con pacientes ventilados y que va a ayudar un poco en su manejo. Finalmente, este es un poco el resumen de la data que existe para el manejo de ARDS y de conceptos generales que podemos aplicar a estos pacientes, como volúmenes disminuidos o volúmenes bajos en el inicio de seteo de ventilador en general, salvo aquellos que tengan fenotipo L. Se puede tal vez usar la tabla del ARSNet para la estabilización inicial, tratando de utilizar mayores PIPs, sobre todo en aquellos con fenotipo H, considerar la ventilación en prono, tanto en los fenotipos L y H, y tal vez usar el bloqueo neuromuscular, ya sea en bolos o en infusión continua para el manejo de sus pacientes. Y esto sería todo por el momento. No olviden que doctor Gattinoni, su charla se ha programado, no ha reprogramado para este sábado, así que esperemos que puedan checar ese webinar. Dejo la palabra a doctor Ceballos, que ha sido invitado para compartir su experiencia en el manejo de ARDS en general y en el manejo de estos pacientes. Es uno de los doctores que está más feliz manejando estos pacientes, y ha tenido la gentileza de dedicarnos unos minutos para compartir con nosotros su experiencia. Doctor Tapia, doctor Mulegé.
Aló, Ana María, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor. Sí, sí, no sé, en todo caso, voy a Te lo sacarme escucho. voy a sacar un rato la máscara. Si me enfermo de tu culpa, estoy acá en la clínica. Bueno, para agradecerte en primer lugar la participación y muy buena presentación. Realmente lo que más o menos uno intenta abordar eh, la coyuntura de estos pacientes, ¿no? Que, como tú bien has dicho, pues hay una serie de matices que en algún momento pueden ser discutibles, pero en términos generales hay mucha fisiopatología en común con un distrés relativamente típico, ¿no? ¿Qué estamos haciendo ahí en el hospital, no? Ah, después de tomar un paciente o abordar a un paciente con hipoxemia, siempre lo que se trata es ver en cierta medida la gravedad, ¿no? Cuando ustedes analizan por fisiología el abordaje de cualquier paciente hipoxémico, uno siempre tiene que acordarse esa famosa curva de la asociación oxígeno-hemoglobina. Ustedes se acuerdan que esa curva tiene una zona en la parte alta en la cual, digamos, eh, dar un FiO2 o una presión de oxígeno puede ser muy, digamos, relativamente no bien valorada, pues obviamente la porción esta plana de la curva mencionada tiene un contexto de interpretación relativamente delicado. Es decir, en esa porción de la curva tú puedes tener una saturación de 95%, pero puedes tener una presión de oxígeno muy, muy amplia, muy variable, desde un 60, por decirte, hasta un 200 mililitros de mercurio. Entonces, esa situación te obliga a no necesariamente pensar que la PAFI, que podría ser una herramienta inicialmente tomada en este grupo de pacientes, es la única alternativa. Por eso es que la asimilación y el cálculo de las gradientes alveolo-arteriales tiene que ser también, digamos, incorporada en el análisis de la severidad de estos pacientes. Porque tú puedes tener una hipoxemia en la cual no necesariamente puedes tener, digamos, componente ventilatorio y viceversa. Entonces, aquí te ayuda mucho a discernir la aplicación de la gradiente alveolo-arterial. Y otra cuestión importante, tú a veces colocamos, ¿qué es lo que se hace ahí en las emergencias? Muchas veces los pacientes son sometidos a bolsas de reservorio inicialmente antes de colocarlos posiblemente de ventilación positiva. Pero tú te has dado cuenta y se deben haber dado cuenta en las lecturas que hay muchos pacientes que pueden estar muy hipoxémicos y no necesariamente tener un drive respiratorio incrementado. Tú los ves tranquilos, que de repente con PAFIs por abajo de 150, el paciente está relativamente tranquilo, respirando 22, 24 respiraciones por minuto, y tú dices, caray, el número asusta, pero clínicamente no lo está. Y es por este contexto que hemos mencionado, y tú muy bien lo has recalcado, de los fenotipos que obviamente podrían condicionar, digamos, este tipo de conducta. Entonces uno dice, ¿en qué momento este paciente debe entrar, a pesar de que este paciente está respirando tranquilo, en qué momento este paciente debería ser sometido a ventilación positiva? Y hay uno de los índices que también nos ayudan a discernir también, además de los que hemos mencionado, es tratar de valorar lo que podría ser el trastorno de difusión de oxígeno de estos pacientes. Y eso lo hacemos básicamente aplicando un índice arterioalveolar, ¿ok? Índice arterioalveolar de oxígeno. Ese índice arterioalveolar de oxígeno habitualmente, más o menos, si no recuerdo mal, está entre el 0,7, 0,75 hasta un 0,95. Es decir, si ese índice empieza a caerse, ese paciente, a pesar de que tú puedas tenerlo clínicamente aceptable, o una PAFI relativamente no manejable todavía, hablo obviamente de 150 o quizás un poco menos, pues ese índice arterioalveolar que ya te está indicando que hay trastorno de difusión, y ese es un valor incluso hasta más fuertemente predictivo de fracaso de la ventilación, y es indicativo ya de aplicarle ventilación a presión positiva, sea un tubo o de repente sea ventilación invasiva. Entonces, de acuerdo a esa situación, tú dices quién va y quién no va al ventilador, ¿correcto?
A veces hemos intubado pacientes clínicamente, como te digo, relativamente sin mayor polimia, etc. El otro aspecto importante a tener en cuenta en este grupo de pacientes es lo que tú mencionaste allí en una de las láminas, el, el autodaño. El autodaño epicílico, que obviamente pues, también se ha visto reflejado en estos contextos de pacientes y que obviamente uno tiene que decir cuándo este paciente está autoinfligiendo daño a su pulmón, ¿ok? Entonces tú puedes tener a un paciente que de repente está con una PAFI todavía aceptable en 350, de repente un poco más, pero está metiendo mucho volumen cuando tú lo observas clínicamente. Entonces eso es peligroso y eso es una de las razones incluso por las cuales hay algunos textos que han, digamos, relativamente puesto en duda el uso de la ventilación no invasiva, porque a veces tú puedes de repente no valorarle en ese paciente con BNI el momento en que debe entrar ya a ventilación invasiva convencional. No necesariamente con criterios gasométricos, etcétera, sino porque ese paciente posiblemente está metiendo mucho volumen y no invasivo y eso va a ser perjudicial evolutivamente. Entonces, ahí viene una cuestión. ¿Cómo valoras tú este grupo de pacientes, ¿no? ¿Cómo valoras el esfuerzo ventilatorio en pacientes en los cuales tú todavía no lo estás colocado al ventilador, ¿no? Cuando tú lo estás colocando, cuando ya está colocado en el ventilador, pues obviamente, pues de repente si tu máquina te da, de repente medir de repente una P01, ¿no? Una P01 tú tranquilamente, pues tú vas a medir cuánto esfuerzo está haciendo el paciente intubado y tú puedes decir, tengo que ajustar de repente algunas variables de presión o de repente aumentar un poco tu pseudoanalgesia o relajación si es que es necesario. Pero en el paciente consciente, ¿cómo mides eso? Porque esa es una variable importante. Entonces, ahí a veces lo que se puede utilizar, y en algunos textos de fisioterapia lo van a encontrar, es en la medida posible de repente utilizar medidas de PIN y PEN, ¿no? Eso también te puede ayudar a valorar, digamos, cómo está, digamos, el esfuerzo que está haciendo el paciente ventilado. ¿Qué otra cosa más? Si por ahí ese paciente que todavía no está intubado y tú le pones un catéter venoso central, pues tú de repente midiendo simplemente la oscilación de la curva, ¿no? De la presión venosa, tú puedes en teoría decir también si es que el paciente está haciendo demasiado esfuerzo ventilatorio. Acuérdate que cuanto más esfuerzo haga, más va a caer la presión pleural y por tanto eso lo puedes reflejar en la presión venosa. Y eso también en teoría te puede decir si este paciente está haciendo o no un mayor esfuerzo y como una manera de prever de que este paciente pues, puede estar haciéndose autodaño. ¿Qué más? Cuando tú mencionaste, bueno, lo de las medidas protectivas es cierto, pero mucho cuidado, la tipificación inicial de fenotipo es relativamente importante también. ¿Qué es lo que se hace? Generalmente tú intubas al paciente, lo sedas, lo relajas, haces tus cálculos de meseta, etcétera, etcétera, y tú tratas de medir, tratas de tipificar mediante compliance, mediante meseta, ante qué fenotipo estás. Si tú estás ante un fenotipo L, tú podrías, en teoría, entre comillas, soltar un poco el volumen en la medida que obviamente no te vayas fuera de los rangos ya establecidos, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces el ajustar mucho el volumen a variables muy rígidas, ¿qué es lo que estamos viendo? Y peor cuando a veces se aplican PIPs en fenotipos en los cuales no se debe colocar. Lo que estamos viendo es mucha acidosis respiratoria. Entonces tenemos mucho problema con pacientes y eso va a una recomendación también de los colegas que, como tú mencionaste en algún momento, colegas que todavía no se han enfrentado necesariamente a este tipo de pacientes entendamos por la situación. Entonces es importante tener en cuenta dentro de la capacitación de este grupo de colegas, tener mucho cuidado. No todo es PIB alto allí. O sea, si tú tienes un L, un fenotipo L ya catalogado de acuerdo a lo que estamos conversando, la idea es no meter demasiado PIB, de repente un 10 y quizás hasta un 12. Pero viendo obviamente cómo va la situación, pero no colocar este PIB demasiado agresivo porque obviamente pues lo que estás haciendo es de repente generar problemas hemodinámicos y una serie de consideraciones que van a ver en la situación que va a evolucionar el paciente.
Acuérdate que tú lo has mencionado también, de acuerdo al fenotipo que tú tengas, o es la presión pleural, por ejemplo, en el fenotipo L, lo que predomina, el impacto que predomina a nivel hemodinámico son los efectos causados por la presión pleural. En cambio, en los fenotipos H, el impacto hemodinámico es fundamentalmente causado por la presión transpulmonar. Ese concepto fisiológico te va a hacer abordar definitivamente ventilatoriamente a tu paciente, porque el impacto sobre la hemodinamia es a nivel de precarga y postcarga de uno y otro lado de las cámaras cardíacas es completamente distinto, sea uno u otro perfil fenotípico. Y eso es importante también establecer. ¿Cuál es el patrón hemodinámico de cada fenotipo? Y de acuerdo a eso, a establecer una estrategia. Entonces te decía, mucho cuidado con la parte del ventilador, porque aquí estamos viendo, de repente ese paciente se te va la acidosis respiratoria marcada y lo que se hace fácilmente es trepar la frecuencia respiratoria. Y a veces vemos pacientes pues, que están con 28, 30 de frecuencia respiratoria. Tú has mencionado por ahí también, dentro de las láminas, el concepto de poder mecánico. El poder mecánico no es sino, en teoría, cuántas veces golpeas a tu pulmón. Correcto. Entonces, si estamos hablando de un paciente que tienes 28 o 30 frecuencias respiratorias, estaremos hablando de que es un paciente o un pulmón en el cual está sometido pues, a tantas veces el impacto de varias variables. ¿Correcto? Y respecto a esa fórmula tan compleja que se propuso, hay un trabajo interesante del profesor Amato en el cual esa fórmula extensa de todas las variables que se han propuesto para el cálculo del mechanical power, que hizo el profesor Amato, empezó a, digamos, discriminar variable por variable cuál era la que tenía, digamos, el mayor impacto sobre la mortalidad. Y que descubre el profesor Amato que básicamente en ese cálculo la variable que más impacto tiene es el Darwin Pressure, que ya lo había demostrado. Moraleja, si quieres utilizar un mechanical power, procura principalmente mantener el Darwin Pressure de lo que ya se conoce y no estar en, digamos, en un cálculo, una fórmula bastante engorrosa que a veces es difícil de aplicar. ¿Ok? Pero siempre respetando, como te digo, el número de frecuencia respiratoria que también ya tú por ahí lo has mencionado en estos pacientes. El manejo y el abordaje de los pacientes con acidosis respiratoria también es algo importante tener en cuenta en este grupo de pacientes distresados. Estos son pacientes relativamente restrictivos. No digo que no haya un mix de obstructivo. ¿Okay? Entonces, si asumimos eso, el abordaje de una hipercapnia no es pues necesariamente alargando el tiempo expiratorio y acortando el tiempo inspiratorio. Eso lo dejas tú para el paciente con limitación de flujo aéreo. Acuérdate que en los restrictivos, el nivel de CO2 está en relación al tiempo que tú le des al alveolo para hacer el intercambio. Si tú le acortas el tiempo expiratorio, pues lo vas a perjudicar. Entonces hay trabajos y hay guías, incluso no guías, hay papers, en el cual incluso tú puedes utilizar pausa inspiratoria, ojo, pausa inspiratoria en modo volumétrico, de acuerdo a parámetros que el trabajo describe, en el cual tú puedes, en teoría, utilizar, digamos, esta variable, pausa inspiratoria en tu ventilador, para que puedas controlar un poco la acidosis. ¿Qué es lo que se describe? ¿Qué es lo que se ve? Tú cuando calculas y haces la pausa inspiratoria, la pausa inspiratoria tiene en la curva, en el tiempo que dura la pausa inspiratoria, hasta que llegas al flujo cero en la curva respectiva, esa caidita de presión, desde la presión pico hasta la presión meseta, ese tiempo es el que realmente te va a hacer, digamos, el beneficio en el intercambio de ácidos cuando tengas ácidos respiratorios importantes. Por eso en algunos pacientes a veces hay que discutir la posibilidad de utilizar modos más bien volumétricos que presumétricos, justamente para poder utilizar ante una eventualidad esta pausa inspiratoria. Y eso es lo que se te dice, puede aplicar. Ya no haces, pues, en modo presumétrico meterle 28 o 30 de frecuencia respiratoria para tratar uno, ¿no? De controlar esto, sino utilizar volumétrico, modo volumétrico, pausa expiratoria, de acuerdo, repito, parámetros que ya preestablecido, que pueden fácilmente leerlo en ese trabajo, en ese paper, creo que es hace 2 años, y de esa manera tratar de abordar un poco el concepto y el manejo de la presión ventilatoria.
Ana María, no sé si hay algo más. A ver, comentarte Ya. algo de la PIB, de las Ah, maniobras de reclutamiento. A ver, tú has tocado sí, maniobras de algunos reclutamiento. Ujú. colegas estaban un poco interesados, por ejemplo, en el manejo de APRB. Creo que usted tiene un poco más de experiencia sobre este tipo de manejo y bueno, yo recuerdo que el profesor Amato decía que podría ser un poco peligroso si es que tenemos un esfuerzo respiratorio por encima de 8 centímetros de agua. Tal vez nos pueda comentar un poco sobre APRB. A ver, APRB fue descrito como una modalidad en la cual tú permites que el reclutamiento se pueda hacer en un contexto de un paciente que ventila espontáneamente. Yo no concibo, no se concibe, perdón, la posibilidad de utilizar APRB en pacientes relajados. Eso sáquenlo, por favor, de su esquema terapéutico. Porque si van a relajar en una APRB, mejor pónganlo en otro modo relativamente convencional. El concepto fundamental del APRB es utilizar la ventilación espontánea del paciente. Ventilación espontánea que generalmente lo que va a provocar es que reclute en el tiempo y la presión alta, en el concepto de la doble presión que tú provocas en este modelo de ventilación, ¿no? Acuérdate que PRB es una combinación de básicamente 4 variables: presión alta con tiempo alto versus presión baja con tiempo bajo. El reclutamiento tú lo tienes generalmente en el periodo inicial, de la presión alta, ¿correcto? Ahí tú favoreces tu presión, tu poder de reclutamiento aprovechando la ventilación espontánea. ¿Okay?